Hay muchas frases que se dicen en la vida que son una mentira. No eres tú, soy yo, te amo, el comunismo funciona, el tamaño no lo es todo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una que me molesta especialmente, que es: las segundas partes nunca fueron buenas. Es una gran mentira y se dice mucho. En los diversos medios de arte, muchas segundas partes son aún mejor que la primera. Muchos utilizan la secuela como una forma de perfeccionismo de la primera parte, agarrando un producto que ya es bueno de por sí y mejorándolo, a tal punto de casi la excelencia. Y acá es donde traigo a colación los videojuegos. Los videojuegos son el arte que más me gusta y el que más consumo. Podría hablar por horas sobre videojuegos de todo tipo. Si no, pregúntenle a mis amigos lo intenso que soy con este tema, pero es que lo amo. Es más, mi sueño es vivir de los videojuegos, ya sea hablando de ellos, jugando mientras entretengo a la gente o, quién sabe, creándolos. Así que hoy voy a desmentir esta frase con un top 10 de videojuegos muy buenos que superan a su primer parte. Y voy a aclarar un par de cosas antes de continuar. Lo primero es que estos son 10 segundas partes mejores que la primera. No hablo de secuelas en general. Lo segundo es que esto obviamente es mi opinión, así que si tenés una opinión distinta es posible que a mí esos juegos no me parezcan mejores o que directamente no los haya jugado. Por lo tanto puedes dejar tu comentario con tu propio top de segundas partes. Y lo tercero es que en su mayoría intento que los juegos que están en este top ya tengan una buena primera parte, porque me parece más difícil mejorar un producto que ya era bueno de por sí a agarrar un producto que era más regulero y transformarlo en algo mejor. Aclarado esto, empecemos con el top. Número 10. Assassin's Creed 2. Antes de que esta saga se explotara tanto y la gente le tuviera el rechazo que le tiene a día de hoy, tuvo un pico muy alto en su segunda entrega. El primer Assassin's Creed fue muy innovador en su momento y fue uno de los grandes saltos de la nueva generación de consolas, permitiéndonos controlar a Desmond en el presente y a su antepasado Altair. El juego era muy sólido y presentaba unas mecánicas de parkour que parecían ser el avance de lo que había presentado Prince of Persia años atrás. A pesar de su estructura repetitiva en cuanto a las misiones, el juego lograba cautivarte lo suficiente para saber más de su historia y te dejaba con ganas de más. Es por eso que unos años después Ubisoft presentó su segunda entrega, que mejoró prácticamente todo lo anterior. Desde sus mecánicas jugables que se hacían menos toscas y más satisfactorias, mejorando el parkour y las mecánicas de sigilo y los asesinatos, mejorando también el apartado visual, la música y la historia y desarrollo de Ezio Auditore. Sí, yo soy Team Ezio, lo siento Altair. Junto a ese final que unía el presente de Desmond con el pasado de Ezio, y la aparición de Minerva, que hacía una especie de romper la cuarta pared, hablándole directamente a Desmond, que no solo rompió la cuarta pared, sino mi ojete, porque era algo que no me esperaba, haciendo de esta entrega una de mis favoritas junto a Revelations, y algo que espero volver a sentir de nuevo con esta saga. Número 9. Dead Space 2. Mi relación con la saga Dead Space es curiosa. Cuando conocí esta saga ya había salido su tercera parte y me parecía un shooter genérico, un TPS de los tantos que había y que se pusieron de moda en esa época debido a Gears of War. Luego, por alguna razón, cuando existía Origin, sí, en la prehistoria, EA decidió regalar el primer Dead Space durante un día, lo reclamabas y lo obtenías en tu cuenta. Así que decidí probarlo un día y no me esperaba para nada lo que jugué. Era un survival horror, pero de los buenos, digno sucesor del famoso Resident Evil 4 que yo había jugado de chico. Los gráficos me parecían una locura para la época y a día de hoy se sigue viendo excelente. La atmósfera de la nave, la sensación de sobrevivir, el modo de juego tosco pero divertido, el diseño de los necromorfos, etc. A lo largo de este video vamos a ver muchos casos parecidos al de este juego, porque así como lo mencioné en Assassin's Creed, el caso de esta secuela es parecido. Si tu primer juego ya está bien, pulí lo que tengas que pulir sin arruinar lo anterior. La secuela de este juego pule la jugabilidad del primero, eliminando ese movimiento tosco que tenía. Tiene mucha más variedad de escenarios al no estar encerrado solo en una nave, y hay más variedad de enemigos y hay ejecuciones mejores. Es una lástima que replicar el éxito del primero en esta segunda parte no les fue suficiente, y se tiraron más a la acción en el Dead Space 3, pero Dead Space 2 demuestra que no es necesario tocar lo que está bien, siempre y cuando hayas pulido para que no sea repetitivo. Número 8. Danganronpa 2. Muchos se preguntarán, ¿qué corno hace una novela visual japonesa entre las mejores segundas partes? Y a ver, la respuesta es fácil, Danganronpa 2 es un juegazo. ¿De qué va Danganronpa? La historia es sencilla.
Una cantidad determinada de estudiantes de una academia son encerrados sin conocer los motivos. Cada uno de estos estudiantes es un especialista en algún tema, sea deportista, sea idol pop o inclusive ser el suertudo definitivo. ¿Y cómo escapan de la academia? Acá es donde está la chicha del juego, ya que este osito llamado Monokuma los obliga a que, para salir, tienen que matar a otro de los estudiantes. Y no solo eso, luego del asesinato, todos los alumnos se someten a un juicio escolar donde intentan descubrir quién fue el asesino y luego mediante una votación lo sentencian. Si la persona votada es el asesino, este último es ejecutado por Monokuma. Por el contrario, si la persona elegida no es la correcta y el asesino se sale con la suya, este último tiene derecho a salir de la academia mientras que el resto de los alumnos son asesinados. El juego sigue una fórmula que incluye un rato de respiro para conocer a los personajes, un asesinato, su posterior investigación de pruebas para el juicio propiamente dicho y vuelta a empezar. Podemos decir que el juego se divide en dos tramas. La trama de cada caso propiamente dicha, que transcurre en episodios, y luego una subtrama que se va formando mientras avanzas en el juego, con preguntas como ¿quién es Monokuma? ¿Por qué están encerrados? ¿Por qué nadie viene a rescatarlos? ¿Por qué la academia está vacía y no hay ni rastro de los demás estudiantes o profesores? Pero espera, estamos hablando de segundas partes. ¿Por qué la segunda parte de este juego está incluida en esta lista entonces? Bueno, ahí es donde quería llegar. Las preguntas que uno se formula avanzando durante el juego son respondidas en el último caso del juego y tiene un cierre bastante satisfactorio y redondo. Un poco flashero, pero redondo al fin y al cabo. Y ahí está el problema. Yo no veía manera de que pudieran hacer una secuela de este juego sin arruinar el argumento presentado en la primera, sin hacer un reboot o un reinicio como tan acostumbrados nos tienen ahora los juegos, o sin presentar, no sé, un universo paralelo. Pero este juego no, agarra todo lo anterior y lo mejora. No solo es que los casos son mejores, siendo más difíciles de saber quién es el asesino y cómo lo hizo, sino que además la trama y las preguntas que van surgiendo, el por qué se está repitiendo esta situación de tener otro grupo de estudiantes realizando lo mismo que pasaba en la primera entrega, son respondidas de manera muchísimo más satisfactoria que en su primer parte, sin arruinar o entorpecer lo presentado antes. Además, la trama principal del juego es una delicia, y para un juego del que me esperaba un reciclado de la primera parte con otros casos, este juego es lo que fue la primera entrega elevado a la enésima potencia. Número 7. God of War 2. Como se podrán haber dado cuenta, este video se trata de mí contando una historia y mi relación con estos juegos. Al fin y al cabo es una opinión personal del por qué considero estos juegos parte de este top. Y también voy a contar que este año jugué por primera vez el God of War de 2018, en su versión de PC, ya que soy un pobre argentino que no tiene plata para comprarse una consola. El juego es una obra maestra, aunque eso es para otra ocasión porque me apetece hacer un análisis de la saga entera. El caso es que, para antes de jugarme este God of War de 2018, quise rejugarme los antiguos y Dios, qué buenos son, en especial el segundo. La segunda entrega es demasiado buena. Recuerdo en su momento que me lo pasé en un solo día del vicio que le metí. El inicio es espectacular, con todos los atributos conseguidos en la primera entrega y empezando con la pelea contra el Coloso de Rodas. El cómo se desarrolla la historia, la traición luego, la búsqueda de las hermanas del destino. En el primer juego Kratos buscaba una redención, una manera de parar las pesadillas que tenía respecto a su familia. En este, Kratos estaba completamente consumido por la ira y la venganza, y empezamos a ver ese lado completamente destructor de Kratos. También destacar los combatazos de jefe que tiene esta entrega, la música, los escenarios que son preciosos, la variedad de los mismos y los gráficos que son espectaculares. Y todo esto en un juego que salió en la Play 2. Sin duda alguna, God of War 2 tiene ganadísimo el lugar en este top. Número 6. Portal 2. Qué recuerdos cuando Valve hacía juegos, ¿verdad? Supongo que ya muchos aceptaron que no van a sacar Half-Life 3 o Portal 3 o ni siquiera Left 4 Dead 3. Mucha gente que trabajaba en ese entonces en la compañía ya se han ido y están en otros proyectos, y la gran mayoría de trabajadores de Valve se dedican únicamente a Steam. En esa época, entre el 2000 y 2010, tenían su fama como desarrolladora de videojuegos, y entre esos juegos, en la Orange Box, salió el primer Portal. El juego tenía una premisa sencilla: controlabas a un androide que tenía que resolver los puzzles o pruebas de una instalación científica en la que te guiaba una voz robótica de nombre GLaDOS. La novedad era que para resolver estos puzzles utilizabas una pistola de portales, teniendo la oportunidad de poner 2 portales en distintas superficies para completar las pruebas. A medida que ibas avanzando, descubrías que no todo era tanto como te lo pintaban en un principio. Era un juego corto,
de 3 horas de duración aproximadamente, pero muy entretenido y muy original. Años más tarde, concretamente en 2011, sale Portal 2 y fue una prueba de cómo ampliar el mundo presentado en la primera parte. Aumentando su duración, el juego esta vez tenía una narrativa mucho más presente, con distintos personajes más allá de Chell, la protagonista, y de GLaDOS. Nos presentan el inicio de las instalaciones de Aperture Science, conectan el universo del juego con el universo de Half-Life mediante Black Mesa, expanden un montón el lore del propio mundo y se las ingenian para dar un giro con las mecánicas de los portales, agregando distintos Hell que cambian la superficie de las estructuras. Además, el juego presentaba un modo cooperativo fuera del modo historia, donde vos y otro amigo controlaban a 2 androides de las instalaciones mientras resuelven pruebas de GLaDOS, y a día de hoy ese modo cooperativo me parece uno de los más divertidos de todos los que he jugado. A día de hoy se sueña con ver una tercera entrega de esta saga, pero lo veo muy lejano. Número 5. Batman Arkham City. ¿No les da pereza hace ya unos años que, cada vez que se anuncia un nuevo videojuego de mundo abierto, pelean por quién la tiene más larga? Que el mapa es 50 veces más grande y todas esas palabrerías, pero que al final termina siendo, sí, más grande, pero muy vacío, ya que no hay mucho que hacer. Ahora, ¿qué pasa si prometes un mapa más grande, pero le añadís una calidad proporcional a ese crecimiento? Bueno, los muchachos de Rocksteady lo hicieron con la segunda parte de la saga Arkham del hombre murciélago favorito de todos. El primer juego de la saga, Batman Arkham Asylum, se ambienta en el asilo Arkham. Este era un lugar imponente, pero un poco reducido. No había lugares altos de los que tirarse, era más bien un escenario donde poder situar a Batman y a sus enemigos. En la segunda entrega nos trasladamos a Arkham City, que es una ciudad construida debido a la superpoblación de presos que había en el asilo. Además de mejorar en la calidad del escenario, mejoran el gameplay añadiendo nuevos chiches acordes a Batman. Y también mejora la historia, con un tal Hugo Strange imponiendo un nuevo régimen en la ciudad, con muchos villanos de Batman sueltos en la misma y una trama donde tenemos que ir a contrarreloj para curarnos de una enfermedad que nos inyectó el Joker. Por último, se añaden secciones donde podés controlar a Selina Kyle, alias Catwoman, siendo a veces necesaria para resolver según qué situación y también tomando el control de la historia principal en ciertas ocasiones. Sin duda un juego que fue mucho más allá de su primera entrega y dejó un gran sabor de boca, además de ser parte de una de las mejores trilogías de la historia de los videojuegos. Número 4. Resident Evil 2. Siendo sincero, yo nunca tuve una conexión desde la niñez con los Resident Evil. Mi primer acercamiento a la saga fue con el famoso Resident Evil 4 de la Play 2. A lo que voy es que yo no siento nostalgia hacia estos juegos. Y aún así, la segunda entrega de esta saga es de mis favoritas. Además de tener uno de los mejores remakes de la historia, Resident Evil 2 hizo varias cosas que son innovadoras. En el primer videojuego nos metíamos en la mansión Spencer, pudiendo elegir entre 2 personajes, Jill y Chris, y a medida que avanzábamos íbamos descubriendo los misterios que envolvían a la mansión y el porqué de los zombies que la habitaban. Aún así, vos elegías a Chris o a Jill y el juego no parecía tener una coherencia narrativa en las 2 rutas, sino que eran como 2 historias independientes. Años después, con la salida de Resident Evil 2, el juego nos sitúa en Raccoon City y en uno de mis escenarios favoritos de la saga, la estación de policía. Acá también tenías la posibilidad de elegir entre 2 personajes, Claire, hermana de Chris que busca a su hermano, y Leon, un policía novato que se ve envuelto en los hechos de este juego mientras patrullaba en su primer día de trabajo. El juego nuevamente venía con la ruta de Claire y la ruta de Leon, pero estaban mucho más interconectadas narrativamente. Hasta había ciertas habitaciones con objetos que, si los tomabas con Claire, luego no los tenías disponibles en la ruta de Leon y viceversa. Igual estoy hablando de rutas, y es que el juego no se tiene que pasar una sola vez. Me explico. Este juego tiene 4 rutas: Leon A, Leon B, Claire A, Claire B. Las rutas interconectadas son las intercaladas con la letra y el personaje, o sea, Leon A, Claire B y Claire A, Leon B. Por tanto, tenías 4 partidas distintas, una rejugabilidad excelente para un juego de 1998 y todo esto conseguido en la PlayStation 1. Más allá de esa característica que me parece de las más destacables y algo que a día de hoy casi no se hace, el juego es superior en todos los aspectos al original. Y como dije al principio, yo no lo jugué de chico, lo jugué hace pocos años, ya de mayor, y me pareció un juegazo. Hoy en día se lo recomiendo a cualquiera. Si te acostumbras a lo tosco de sus controles tanques, que son muy característicos de la época, vas a descubrir una verdadera joya.
Número 3. Mass Effect 2. Ya les dije que esta es una lista personal. Bueno, otra vez lo voy a repetir porque este puesto también es un caso muy personal. ¿Saben eso que te pasa con una serie, un libro, una película o un videojuego que te lo recomiendan mucho y no te enamora de primeras? Eso me pasó con el primer Mass Effect. No fue un juego malo para mí, pero no me atrapó. Y no es un juego precisamente corto y requiere implicarse mucho con las decisiones, los diálogos y los personajes. Y no calaba en mi corazón. Y ahora lo amo muchísimo. Y todo esto es gracias a Mass Effect 2. Como decía, yo no estaba enamorado de Mass Effect 1, pero quería jugarme la saga entera. Y Mass Effect 2 me enamoró de primeras y fue tan bueno que hizo que lo anterior valiera mucho más la pena y cobrara muchísimo más valor. Exactamente, Mass Effect 2 hizo que me enamorara de la saga, incluida su primer parte. La secuencia inicial de la secuela es espectacular, viendo a Shepard controlando todo en la Normandía, la posterior caída, el resurgimiento y todo lo que viene desde ahí, además de la historia que envolvía esta secuela, los personajes nuevos, los que volvían, etc. Le tengo un cariño especial a la saga Mass Effect y me lo paso cada tantos años porque no me acuerdo de todo y es como revivir un lindo recuerdo en mi cerebro. Y ese cariño y amor surgió por la segunda parte. Número 2. Silent Hill 2. Es muy difícil hablar sobre la grandeza de este juego sin meterme de lleno en la historia, los spoilers y todo lo que eso implica. Y no quiero arruinarle la experiencia a nadie. Por eso es muy probable que en el futuro le dedique un análisis individual. No solo porque me encante, sino porque es uno de los mejores títulos de la historia de este medio. Desde ya se lo recomiendo a cualquier persona, aunque es un juego fuerte psicológicamente hablando, y si estás pasando por un momento negativo anímicamente puede llegar a ser chocante. La premisa es que James Sunderland, el protagonista, recibe una carta de su mujer diciendo que lo espera en un lugar especial del pueblo Silent Hill que solo ambos conocen. El tema es que hay un problema chiquitito con esa carta, y es que la mujer lleva muerta 3 años. De aquí se inicia una historia donde nos vamos a adentrar con James en Silent Hill y vamos a conocer más de su vida, de lo que él oculta y de sus demonios internos. Y no solo los de él, también conoceremos los demonios de los demás personajes y lo que tienen que enfrentar al adentrarse en la ciudad. En este juego la mayoría está justificado. El diseño de los enemigos, el por qué se comportan como se comportan, el diseño de Pyramid Head. Muchas de estas criaturas representan el lado oscuro del protagonista, sus deseos y sus vicios. No hay nada hecho al azar. El juego va mucho sobre la depresión, el lado oculto de las personas, las violaciones, el abuso infantil intrafamiliar y muchos más temas fuertes psicológicamente hablando. Cuando terminé Silent Hill 2 estuve en shock. James es un protagonista excelente y no porque sea un héroe o pueda resolverlo todo, sino porque es humano y desentrañamos su cerebro y sus pensamientos al adentrarnos en Silent Hill. Este juego es una experiencia fuerte, sí, pero es una experiencia. Y para mí es el mejor juego de la franquicia y uno de los mejores juegos que se han hecho nunca. Y bueno, después de tanto llega el turno del primer juego. ¿Y qué juego ocupará el primer puesto en este top? Número 1. Metal Gear Solid 2. Bueno, voy a finalizar el video diciendo lo siguiente. Yo soy fan de las obras de Kojima. Sí, yo creo que muchas veces se lo trata injustamente por el gran ego que tiene y las locuras o kojimadas que tiene muy seguido en sus videojuegos. Pero primero, su ego se lo tiene ganado. Es un tipo que ha sacado juegazo tras juegazo y que se nota que se implica un montón en la creación de cada uno. Y justamente de ahí vienen sus kojimadas, porque se implica tanto que todos sus juegos tienen su sello distintivo. Y eso es muy importante a la hora de identificar a un artista. ¿Y qué voy a decir de Metal Gear Solid que no se haya dicho ya? En la primera entrega controlábamos a Solid Snake, que tenía que infiltrarse en una base enemiga para impedir que los terroristas lancen un ataque nuclear. Una hipnosis sencilla, pero que en poco tiempo se empezaba a complejizar, debido a los personajes que aparecían y toda la trama que se iba formando en ese lugar, con misterio y todo incluido. Años después aparecería Metal Gear Solid 2, y es para mí uno de los mejores videojuegos de la historia.
Metal Gear Solid 2 trata de un montón de temas, de política, de la censura, de la manipulación de la información, de lo que es real y ficticio, se burla del jugador, rompe la cuarta pared, habla de los memes, aunque no como se conoce hoy en día en internet, sino más bien como la definición propiamente dicha, que es la información cultural que se transmite de persona a persona. Y todo esto lo hizo en un juego que salió en 2001. Es un juego adelantado a su época, y cada año que pasa me parece mejor. Eso sí, cuando salió en su momento no tuvo el mejor recibimiento. El juego te mentía porque durante los trailers se mostraban momentos donde controlabas a Solid Snake, protagonista del primer Metal Gear Solid, pero esos momentos solo pertenecían a las primeras 2 horas de juego, para luego darle total protagonismo a Raiden, el verdadero protagonista de esta entrega. Pero hasta ese mensaje de Solid contrastado con el protagonismo de Raiden luego, enlaza con los mensajes que quiere dar el juego. En pleno año 2023, este juego ya tiene el reconocimiento que se merece y es considerado una obra maestra, y yo desde luego lo amo. Además, podés buscar cientos y cientos de videos en YouTube de detalles de este juego, y hay más detalles en este juego que en muchos videojuegos actuales, como la destrucción de escenarios, comportamientos de enemigos, dependiendo de en qué parte del cuerpo le dispares un soldado va a reaccionar de manera distinta, easter eggs en conversaciones del códex, cubitos de hielo que se derriten con el tiempo y muchísimos otros miles de detalles, y repito, todo esto en un juego de 2001. Para mí, merecido como mejor segunda parte de los videojuegos, y también merecido como uno de los mejores juegos de la historia. Obviamente, si tenés una opinión distinta, siempre con respeto, podés dejarla en los comentarios. Podés dejar tu propio top de videojuegos que a vos te parezca. Muchas gracias por ver y llegar hasta acá. Si dejas un like y se suscriben me ayudaría un montón. Ojalá algún día este canal crezca tanto que se pueda compartir la opinión de distintos videojuegos, series o películas entre muchas personas. Gracias nuevamente y hasta la próxima.